Perfecto. Ya hemos terminado entonces de dar todo lo relacionado con el oxígeno, así que lo último que nos queda ver es todo lo que tiene que ver con el transporte de dióxido de carbono en sangre y cómo se produce el intercambio de este dióxido de carbono con las células tisulares. Van a ver que no es tan difícil, no es tan largo incluso comparado con oxígeno, que tuvimos que ver varias cosas más. Así que esperen que vamos a aprender, voy a prender la luz entonces de mi... ahí está. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver entonces, así como les enseñé la cascada de oxígeno, vamos a estudiar ahora la cascada de dióxido de carbono. Recuerden lo único, que la historia va a empezar al revés. ¿tá? La cascada de dióxido de carbono empieza en las células tisulares, que son las que lo van a producir. Así que, no sé si recuerdan, este es el dibujito que nosotros habíamos hecho hoy. Habíamos visto alveolo, capilar pulmonar, toda la circulación sistémica, capilar sistémico con la célula tisular, y después teníamos la parte de la circulación venosa sistémica, y nuevamente llegamos al capilar pulmonar. Recuerden, cuando nosotros empezamos a ver la cascada de oxígeno, habíamos empezado desde este punto, ¿está? Habíamos empezado desde la atmósfera, porque teníamos que incorporar oxígeno al organismo. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar desde las células de los tejidos, ¿ah? A nivel sistémico. Entonces, recuerden ustedes que las células de los tejidos van a producir dióxido de carbono como desecho. Así que vamos a comenzar desde acá. ¿Qué cantidad, o sea, qué presión de dióxido de carbono vamos a tener en las células tisulares? La presión de dióxido de carbono en las células tisulares va a ser de 46 milímetros de mercurio. Desde ahí, recuerden que el dióxido de carbono, como es liposoluble, va a tener que atravesar la bicapa lipídica para difundir hacia el intersticio. Acuérdense que estamos hablando de transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica. Así que, como siempre, se va a respetar el gradiente. El dióxido de carbono va a difundir desde un lugar de mayor presión, que es el líquido intracelular, a un lugar de menor presión, que es el intersticio. En el intersticio, fíjense que vamos a tener 45 milímetros de mercurio de presión de dióxido de carbono. Como ustedes se darán cuenta, fíjense que no necesito tanto gradiente para que difunda el dióxido de carbono. Recuerden que esto era porque el dióxido de carbono es mucho más liposoluble que el oxígeno, ¿tá? Mucho más soluble, tenía más coeficiente de difusión. ¿tá? Una vez que ya tenemos el dióxido de carbono en el intersticio, recuerden que desde ahí el dióxido de carbono va a tener que ingresar a la sangre del capilar sistémico. Como siempre, se va a tener que respetar el gradiente. Va a tener que ser de un lugar de mayor presión de dióxido de carbono, que es el intersticio, a un lugar de menor presión, que es el capilar sistémico. ¿Qué presión de dióxido de carbono va a tener la sangre en el capilar sistémico? Por el extremo arterial va a llegar una sangre con poco dióxido de carbono. Es decir, fíjense, con 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, que es lo que vino por la circulación arterial. Así que en las arterias sistémicas, recuerden que la presión arterial de dióxido de carbono, entonces, es la que les dije recién. ¿tá? 40 milímetros de mercurio. Presión arterial de dióxido de carbono, y fíjense, fue la que llegó por el extremo arterial del capilar sistémico. Así que fíjense, el dióxido de carbono va a difundir desde un lugar que tiene mayor presión de dióxido de carbono, que es el intersticio, a un lugar de menor presión de dióxido de carbono, que es el capilar sistémico, el plasma, como ya saben. ¿Está? Así que va a difundir la cantidad de dióxido de carbono suficiente hasta que iguale las presiones con la sangre del capilar. Así que una vez que la sangre del capilar ya tenga una presión de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio, al igual que el intersticio, ahí deja de haber difusión. Entonces, recuerden que este paso que nosotros estamos estudiando es la respiración celular.
estamos viendo los 4 pasos de la respiración. Ventilación, hematosis, transporte de gases y respiración celular. Lo único que el dióxido de carbono, recuerden que lo realiza al revés, nada más. Lo realiza al revés que el oxígeno. Así que ya realizamos respiración celular. Fíjense entonces que el dióxido de carbono llegó por el extremo arterial del capilar sistémico con una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. A eso se le agrega más dióxido de carbono desde el intersticio y por otro lado, por el extremo venoso de este capilar, va a terminar saliendo con una presión de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Recuerden que a eso entonces lo que le denominamos presión venosa de dióxido de carbono. Como pueden ver, es de 45 milímetros de mercurio. Recuerden que acá yo puse 40. Se denomina, está entre 35 y 45 esta presión, ¿se acuerdan? Pero bueno, puse 40 como valor intermedio para que ustedes recuerden. Así que esta cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono que llegó por el extremo arterial, su valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio, 40 para poner un número intermedio, y una vez que se produce la difusión de dióxido de carbono a sangre, sale por el extremo venoso con una presión de 45 milímetros de mercurio. Recuerden que pasaba lo mismo que con el oxígeno. Estas presiones que yo les estoy contando, que están en sangre, son ejercidas por el dióxido de carbono que está en plasma, que ahora vamos a repasar qué cantidad es. Así que, tanto el dióxido de carbono que llega por arterias, como el dióxido de carbono que se va por venas, en este caso estamos hablando de otro paso de la respiración, que es el transporte de gases en sangre. ¿Tá? Ya hicimos respiración celular. Fíjense que acá estamos viendo transporte de gases en sangre, ¿tá? Tanto en arterias como en venas, ¿tá? En ambos casos. Perfecto, entonces. Flor pregunta, entonces es como que solo 5 milímetros de mercurio difunden. No, recuerden que esa es la presión de dióxido de carbono en plasma, vuelvo a repetir. Difunde la cantidad de dióxido de carbono necesaria hasta que se igualen las presiones. Porque si no diría, difunden 5, no. Difunde la cantidad de dióxido de carbono necesario hasta que se igualan las presiones. Acuérdense que yo les dije, el dióxido de carbono es tan liposoluble que realmente no puedo saber cuánto difundió. ¿Por qué? Justamente porque difunde demasiado rápido. Se alcanza a medir esto. Esto es un gradiente, no es la cantidad que difunde. Es como que yo les diga, vamos con otro ejemplo. Cuando en primer era hablamos de potencial de acción, y yo digo, fuera de la célula hay 140 miliequivalentes de sodio, y dentro hay 14. Yo digo, entonces difunde, calculo el gradiente y digo, ¿difunde 140 y pico? No, difunde la cantidad de sodio necesario para que ocurra el potencial de acción. Es lo mismo que estudiamos en primero. Lo único que yo hago con el gradiente es ver la diferencia en la cantidad de soluto a ambos lados de la membrana, no cuánto va a difundir. ¿No? Acuérdense que es transporte lo que estamos viendo. Entonces, lo único que yo les muestro acá es el gradiente, no la cantidad de dióxido de carbono que va a difundir. ¿Tá? Eso es lo importante. Es como en primera era, tal cual. Entonces, si en primera era yo digo que el gradiente de sodio entre el extra y el intracelular es 126 miliequivalentes litros, yo no estoy diciendo que a la célula entran 126 miliequivalentes de sodio, no. Simplemente digo cuál es la diferencia a ambos lados de la membrana. Así que el dióxido de carbono difunde hacia la sangre hasta que se igualen las presiones con el plasma. No estoy diciendo que entra a la sangre 5 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, no. ¿Está? Las cantidades, vamos a ver que para eso tenemos que averiguar el volumen de producción de dióxido de carbono, y eso se mide en mililitros de dióxido de carbono por ciento. ¿Está? Entonces, fíjense, por el extremo venoso del capilar sale sangre con una presión de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Recuerden que esto solo está ejercido en el plasma, está no dentro del glóbulo rojo, porque si un gas está dentro de una célula, no puede ejercer ningún tipo de presión que yo vea acá a nivel sanguíneo, ¿está? Porque estamos en el intracelular, y esto es plasma, esto sí es lo que se puede medir. Entonces,
Seguimos por la circulación venosa sistémica, por vénulas, continuamos por venas sistémicas. Fíjense, llegamos por venas cavas, superior e inferior. Desde venas cavas, entonces, el retorno venoso se produce hacia la aurícula derecha. Durante la diástole, la sangre pasa al ventrículo derecho. Durante la sístole, la sangre pasa hacia la arteria pulmonar. Fíjense entonces cómo llegamos a pulmón, en donde la sangre de la arteria pulmonar va a tener una presión de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio, que fíjense que es la misma que obtuvimos acá y que hizo todo el recorrido por la sangre venosa sistémica y llegó a través de la arteria pulmonar. Así que la sangre de la arteria pulmonar tiene mucho dióxido de carbono, al igual que las venas del circuito mayor sistémico. Por eso siempre era al revés, pulmón y circuito sistémico. Venas tienen mucho dióxido de carbono a nivel sistémico. Arteria tiene mucho dióxido de arteria pulmonar, tiene mucho dióxido de carbono a nivel pulmonar. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir ahora? Recuerden que el dióxido de carbono que llega con esta presión va a producir una difusión de dióxido de carbono desde el capilar pulmonar hacia el alvéolo. Para eso, en el capilar pulmonar tiene que haber más presión de dióxido de carbono y en el aire del alvéolo tiene que haber menor presión. Recuerden que cuando calculamos la ecuación de gas alveolar, yo ya les había dicho que la presión alveolar de dióxido de carbono, acá me quedó chiquitito el alvéolo, es de 40 milímetros de mercurio. ¿Tá? Entonces fíjense, esta es la PaCO2, presión alveolar, 40 milímetros de mercurio, que no es lo mismo que la PaCO2 con minúscula. La presión arterial de dióxido de carbono es la que está en el plasma de la sangre arterial. Presión alveolar de dióxido de carbono es la que está en el aire del alvéolo. Resulta que el número es el mismo, ¿ven? En realidad este es de 35 a 45 y este es 40. Pero bueno, acuérdense que no es el mismo término. Así que se vuelve a respetar el tema del gradiente. El dióxido de carbono difunde desde un lugar de mayor presión de dióxido de carbono a un lugar de menor presión de dióxido de carbono. ¿Cuánto dióxido de carbono va a difundir hacia el alvéolo? La cantidad suficiente hasta que esta presión se iguale con la del alvéolo. ¿Está? Por lo tanto, se entrega la cantidad de dióxido de carbono suficiente para que cuando el capilar tenga una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, ¿ven? Cuando se igualó con el alvéolo, de esa manera finaliza la difusión. ¿Está? Así que fíjense, por el extremo del arterial del capilar pulmonar llegó una sangre con mucho dióxido de carbono, parte de ese dióxido difundió hacia el alvéolo y después, por el extremo venoso del capilar pulmonar, sale una sangre con poco dióxido de carbono. ¿Tá? Acá no tienen que hablar de shunt, porque lo del shunt fisiológico era lo que me explicaba por qué las cantidades de oxígeno bajaban. Con el dióxido de carbono no pasa nada, así que acá no es necesario hablar de shunt. Fíjense que estos 40 milímetros de mercurio que están saliendo del capilar hacia la vena pulmonar es lo que después se va a dirigir hacia aurícula izquierda, hacia ventrículo izquierdo, hacia arteria aorta, y de ahí es donde yo había sacado que la presión arterial de dióxido de carbono era de 40. Y llegamos nuevamente al capilar sistémico y volvemos a empezar. ¿Está? Fíjense, acá les expliqué primero respiración celular, segundo transporte de dióxido de carbono en sangre. Cuando el dióxido de carbono difundió desde la sangre del capilar pulmonar hacia el alvéolo, recuerden que esto es la hematosis. Esto entonces es la hematosis. Y nos está faltando una sola parte, ¿no es cierto? Tenemos que hacer la expiración. Es decir, que el dióxido de carbono que está acá en el alvéolo salga hacia la atmósfera. Así que, durante la ventilación, específicamente la expiración, se va a producir la salida del aire, que contiene acá oxígeno también, contiene dióxido de carbono, y el aire entonces finalmente va a salir hacia la atmósfera expulsando el dióxido de carbono. De todas maneras, fíjense que se sigue cumpliendo el gradiente. El dióxido de carbono se sigue moviendo de un lugar de mayor
presión de dióxido de carbono, que es el alvéolo, hacia un lugar de menor presión de dióxido de carbono. Hay que saber entonces, en realidad ya lo habíamos calculado antes, cuando les mostré la ley de Dalton, que la presión de dióxido de carbono en la atmósfera dijimos que era 0,3 milímetros de mercurio. O sea, se respeta nuevamente que el dióxido de carbono se va a mover desde el alvéolo, que tiene mayor presión de dióxido de carbono, hacia la atmósfera, que tiene menor presión de dióxido de carbono. ¿De dónde saqué yo este número? Recuerden que de 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica a nivel del mar, 0,3 milímetros de mercurio son dióxido de carbono. Esto representa, acuérdense, un 0,04% sobre el 100% que teníamos de presión atmosférica, de aire. Habíamos hecho el cálculo, presión atmosférica por la fracción inspirada de dióxido de carbono anteriormente, para obtener este resultado. Así que, como pueden ver acá, la historia empezó por el lado opuesto, pero fíjense que hablamos de la cascada de dióxido de carbono. Entonces, un par de cosas más les voy a poner, van a ver ahí en el pizarrón, vamos a repasar todas las presiones juntas de dióxido de carbono y de oxígeno que les estuve mostrando, para que vean esos números y no se lo olviden. Así que, a ver... Acá está entonces, fíjense, tenemos la cascada de dióxido de carbono, empezamos la explicación desde acá, ¿no es cierto? Y nos fuimos desplazando hasta eliminar el dióxido de carbono hacia la atmósfera. Si ustedes se fijan, como pueden ver, les dije que todo lo que les estuve hablando yo lo escribí en el pizarrón, cosa que si a ustedes les faltó, se les olvida algún detalle, lo pueden volver a repasar. Así que fíjense, el dióxido de carbono, por ejemplo, que es un desecho, difunde desde la célula con una presión de 46 milímetros de mercurio hacia el intersticio que tenía 45. Fíjense, las palabras que fui usando, las fui escribiendo, les puse numeritos, cosa de que si alguna parte se olvidan, lo pueden volver a leer y recuerdan lo que yo les dije. ¿Está? Ahora, para recordar este tema, como ya vimos la cascada de oxígeno y la cascada de dióxido de carbono, les voy a recordar las presiones más importantes que nosotros estuvimos estudiando en este tema. Por ejemplo, a nivel alveolar, cuando dimos oxígeno, yo les comenté que la presión alveolar de oxígeno es de 104 milímetros de mercurio. Y recuerden que esto lo pudimos sacar mediante la ecuación del gas alveolar. Y la presión alveolar de dióxido de carbono, dijimos que era de 40 milímetros de mercurio, que fue lo que les dije recién. Esta no la tuvimos que calcular, simplemente la habíamos medido. También figuraba en la ecuación del gas alveolar y ahora lo volvimos a ver hace un ratito. Si miramos en la sangre arterial, vamos a encontrar que la presión arterial de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio. En realidad, recuerden que es de 90 a 100 milímetros de mercurio, pero yo ahí puse un número exacto. Recuerden, este número, por debajo de 90, era lo que me decía que el paciente tenía hipoxemia, que hemos estudiado cuando vimos hipoxia. ¿Está? Por otro lado, tenemos la presión arterial de dióxido de carbono, que vimos recién, que es de 40 milímetros de mercurio. Como pueden ver, en arterias siempre hemos dicho que hay más oxígeno que dióxido de carbono, ¿ven? Y esto es verdad. En las arterias hay más oxígeno que dióxido de carbono. Finalmente, en las venas, dijimos que teníamos una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. En realidad, el rango exacto es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Así que, presión arterial de oxígeno 90 a 100. Presión venosa de oxígeno 35 a 45. Este valor era que sin... y después nos falta la presión venosa de dióxido de carbono, que es de 45 milímetros de mercurio. En realidad, sería mejor, acá el arterial de oxígeno es 35 a 45 y la venosa de 45. Como pueden ver acá, fíjense que en venas tenemos mayor cantidad de dióxido de carbono que de oxígeno. Por eso la sangre arterial se ve más roja, porque transporta más oxígeno.
oxihemoglobina. Por eso la sangre venosa se ve más azulada o violácea, porque transporta más dióxido de carbono. ¿Está? Simplemente para repasar los valores que vimos en las dos cascadas. ¿Está? Ahora, ¿qué nos falta para completar el tema? ¿Cómo se transporta el dióxido de carbono en sangre? Porque recuerden, lo que yo les nombré acá, tanto de oxígeno como dióxido de carbono, recuerden que es en plasma, nada más, porque en plasma es donde se ejerce esa presión. Pero al igual que pasó con el oxígeno, recuerden que el dióxido de carbono se transporta, una parte en plasma y otra parte dentro del glóbulo rojo. Como pueden ver acá, si se acuerdan lo que les dije cuando hablamos de oxígeno, en el caso del oxígeno, se sabía cuántos mililitros de oxígeno había cada 100 mililitros de sangre, o arterial o venosa. En este caso no, por lo que hemos dicho en la clase anterior. Recuerden que el coeficiente de difusión del dióxido de carbono es muy alto. Dijimos que era de 20,1, o sea, es 20 veces más soluble que el oxígeno. Por lo tanto, el dióxido de carbono difunde tan rápido que los valores reales no se alcanzan a medir. Lo poco que se puede saber es en cuanto a porcentaje o presiones en plasma, básicamente. Pero no lo vamos a ver en mililitros por ciento, por ejemplo, como sí hicimos con el oxígeno. Así que en el caso del dióxido de carbono, nos vamos a manejar con porcentajes. Fíjense entonces, como les dije hoy cuando vimos la cascada, la célula tisular va a producir el dióxido de carbono como desecho. ¿Y qué va a pasar con este dióxido de carbono? Fíjense que es el mismo esquema que vimos cuando estudiamos glóbulos rojos, tal cual. Así que el mismo transporte que les expliqué en sangre, fíjense que lo tenemos acá. Del dióxido de carbono que produjo la célula tisular y que ingresó, ¿no es cierto?, al plasma del capilar sistémico, fíjense, el 7% de este dióxido de carbono me va a quedar disuelto en plasma. Y acuérdense, este es el que ejerce la presión de dióxido de carbono, la PCO2 que estuvimos nombrando. Acá está, la PaCO2 si estamos en arteria, la PbCO2 si estamos en vena. Tanto el oxígeno en plasma como el dióxido de carbono en plasma ejercen estas presiones que hemos estudiado, ¿tá? No lo que está dentro del glóbulo rojo. ¿tá? El 93% restante del dióxido de carbono, como es liposoluble, realiza transporte pasivo, difusión simple a través de la bicapa lipídica e ingresa al glóbulo rojo para ser transportado. ¿Qué va a pasar con ese dióxido de carbono? Recuerden que de este 93%, el 23% del dióxido de carbono se va a unir a la hemoglobina así como está, como gas, como dióxido de carbono. Lo tienen anotado en el siguiente pizarrón, pero les recuerdo que el dióxido de carbono no se va a unir al hierro de la hemoglobina, ¿está? Se va a unir al extremo amino de los aminoácidos de las globinas, así que no va a desplazar al oxígeno. Obviamente, la hemoglobina tiene más afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno, pero el dióxido de carbono no va a desplazar al oxígeno. Finalmente, la mayor parte del dióxido de carbono, fíjense que va a realizar la reacción de la anhidrasa carbónica, es decir, el 70% de dióxido de carbono se va a unir al agua y por medio de la anhidrasa carbónica se va a formar el H2CO3, que es el ácido carbónico. Recuerden que el ácido carbónico, por medio de la anhidrasa carbónica, se vuelve a disociar y me va a formar un protón y un bicarbonato. Recuerden que el protón es el que se va a unir a la hemoglobina, como lo hizo el dióxido de carbono. ¿ven? El dióxido de carbono se unió a la hemoglobina como gas y el protón también va a ser exactamente lo mismo. ¿A qué parte de la hemoglobina se va a unir? Lo mismo que el dióxido de carbono. Se va a unir al extremo amino de los aminoácidos de las globinas. ¿tá? Y el bicarbonato sí, no tenemos problema para que se libere a sangre y lo va a hacer realizando contratransporte con cloro. Estoy hablando de transporte activo secundario. Recuerden que la proteína transportadora se llama banda 3. Es un intercambiador aniónico. ¿tá? ¿Por qué les pongo ese nombre? Porque recuerden que la banda 3 también es una proteína estructural, ¿se acuerdan? Es la que le daba la forma al glóbulo rojo y la que realizaba interacciones verticales con la espectrina, por ejemplo. ¿tá? Las dos interacciones verticales, que si se perdían, el glóbulo rojo adoptaba forma esférica.
Y eso observábamos en la esferocitosis hereditaria. Así que les vuelvo a recordar nada más esa parte. Entonces, fíjense que con el dióxido de carbono no hablamos de valores en mililitros, hablamos de porcentaje. Quiero que esto se lo aprendan bien. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, en un rato, vamos a comenzar a estudiar renal. Luego de renal tenemos que estudiar equilibrio ácido-base. Y como ustedes ya recordarán, porque ya se los dije en sangre, la hemoglobina es un amortiguador o tampón del pH. Así que esto mismo que ven acá, fíjense, cuando yo les conté que el protón y el dióxido de carbono quedan unidos a la hemoglobina, de esta manera evitamos que estas dos sustancias que son ácidas, evitamos que estén en el plasma. Porque si estuvieran en plasma me bajarían mucho el pH de la sangre. Así que la hemoglobina es un tampón o amortiguador o buffer del pH. ¿Ya? Y ya vamos a ver ese tema y les volveré a recordar este gráfico nuevamente para hablar de ese amortiguador. Así que 3 veces en fisio tenemos que ver el mismo gráfico por diferentes motivos, como para relacionar, digamos. Como les dije hace un rato, el dióxido de carbono o el protón se van a unir a la hemoglobina. ¿Está? Del 100% de dióxido de carbono, 23% está unido como dióxido de carbono, 70% está unido pero en forma de protón. Recuerden que dióxido de carbono o protón unido a la hemoglobina hacen que se forme la carbaminohemoglobina. Por favor, no le digan carboxi, porque esa suele ser la confusión. Carboxihemoglobina es el monóxido de carbono unido a la hemoglobina, no el dióxido. ¿Está? Y de paso, la palabra carb viene de dióxido de carbono. Amino es porque se une al extremo amino de los aminoácidos de las globinas, como dice acá. Así que no es carboxi. Cuando el dióxido de carbono está unido a la hemoglobina, recuerden que el color de la sangre va a tener un color más oscuro, un rojo azulado o rojo violáceo. O sea, va a ser un color más oscuro que el de la sangre de las arterias sistémicas. Por eso, si el paciente tiene demasiada hemoglobina con dióxido de carbono, por eso el paciente tiene cianosis, se va a poner azul. ¿Ah? Lo que sí podemos medir del dióxido de carbono, yo les comenté cuando vimos la ecuación del gas alveolar, yo les comenté que en reposo los tejidos producen más o menos 200 mililitros de dióxido de carbono, en reposo. A esto le habíamos llamado BCO2, es decir, el volumen de producción de dióxido de carbono. ¿Qué es el BCO2? Vamos a decir que es el volumen de dióxido de carbono que producen los tejidos por minuto, por metro cuadrado de superficie corporal. Dijimos que el valor normal era 200 mililitros por minuto por metro cuadrado. Les recuerdo algo, lo opuesto a esto sería el VO2, ¿se acuerdan? El consumo de oxígeno. Y si ustedes recuerdan, yo les había dicho que los tejidos gastan más oxígeno que el dióxido de carbono que producen. Nuestros tejidos consumen 250 mililitros por minuto de oxígeno y producen 200 mililitros por minuto de dióxido de carbono. Por eso el cociente nos daba 0,8 cuando lo hicimos en la ecuación del gas alveolar. ¿Tá? Ahora, volvamos a repasar. Cuando hablamos de oxígeno les dije, en reposo se gastan 250 mililitros por minuto de oxígeno. Era el consumo de oxígeno. En ejercicio se gastan 1000, para que lo anoten. ¿Ah? Bueno, ya lo hemos dicho anteriormente. Bueno, acá es lo mismo. Esto que les estoy contando es en reposo. Por ejemplo, ahora como estamos nosotros. Capaz que yo no, porque estoy como moviéndome un poco más. Pero si estamos totalmente en reposo, nuestros tejidos producen 200 mililitros por minuto de dióxido de carbono. Ahora, en ejercicio producen 800. ¿Ah? Entonces, consumo de oxígeno es 250 en reposo, 1000 en ejercicio. Producción de dióxido de carbono es 200 en reposo, 800 cuando hacemos ejercicio. Imagínense que por eso en el ejercicio tenemos taquipnea. Como se produce mucha más cantidad de dióxido de carbono, necesitamos eliminarlo del cuerpo y por eso aumentamos la frecuencia respiratoria. ¿Cómo podemos calcular
este volumen de producción de dióxido de carbono. ¿Saben qué pasó una vez? El profe les pidió que calculen esto y nadie sabía, incluso yo. ¿Qué era lo que había que hacer? Despejar la fórmula de frecuencia de ventilación alveolar. ¿Ven acá? Esta es la fórmula que yo les enseñé cuando vimos frecuencia de ventilación alveolar. Les dije que era, a ver, vamos a recordar, para que vean que está despejada simplemente. Porque el profe lo preguntó una vez en un examen y no sabíamos cómo resolver. Claro, no nos dimos cuenta que podíamos haber, incluso yo no me di cuenta, que podíamos haber despejado esa fórmula. ¿Ah? Entonces yo les enseñé, cuando vimos frecuencia de ventilación alveolar, no sé si se acuerdan que la frecuencia de ventilación alveolar, yo les enseñé dos fórmulas, pero la del Constanzo decía que la frecuencia de ventilación alveolar era igual a el volumen de producción de dióxido de carbono por una constante dividido la presión alveolar de dióxido de carbono. Eso es lo que yo les había enseñado cuando vimos frecuencia de ventilación alveolar. Bueno, ahora yo no quiero saber esto, yo quiero saber esto, el volumen de producción de dióxido de carbono. Por lo tanto, si vamos a despejar la fórmula, esto es lo que yo quiero saber. Así que esto que está multiplicando, la K, la constante, tiene que pasar al otro lado del signo igual dividiendo. Esto que está dividiendo va a pasar al otro lado del signo igual multiplicando. Por lo tanto, me quedaría algo así. Volumen de producción de dióxido de carbono, por lo tanto, va a ser igual a la frecuencia de ventilación alveolar por esto que estaba dividiendo va a pasar multiplicando, así que por la PACO 2 dividido esto que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. Así que así me quedaría esta fórmula. Recordemos, la frecuencia de ventilación alveolar, lo pongo acá abajo. La frecuencia de ventilación alveolar dijimos que era 4,2 o 4,3 litros por minuto. La PACO 2, presión alveolar de dióxido de carbono, dijimos que era 40 milímetros de mercurio, y la constante, que es el número que siempre tenemos que poner, 863 milímetros de mercurio. ¿Está? Así que, fíjense, milímetros de mercurio se cancela con milímetros de mercurio y queda en litros por minuto, si lo expresan así. Si lo ponen en mililitros, tienen que poner 4.300 mililitros por minuto, como ustedes quieran. Si queda así, es en litros. Si lo pusieron en mililitros, va a quedar expresado en mililitros, como ustedes quieran. Así que vamos a tener 4,3 por 40 dividido 863, que sería la constante. Fíjense que me va a quedar 0,19, en este caso que hice en litros, 0,19 litros por minuto. Si lo hicimos en mililitros, vamos a poner esto, pero en mililitros. 4.300 por 40, ¿tá? Dividido 863. Fíjense que me da 199,30 mililitros por minuto. Depende cómo lo hagan. 199,3 mililitros por minuto, es decir, unos 200 mililitros por minuto, que era lo que habíamos dicho hace un rato. Fíjense, si lo hacen en litros, me va a quedar expresado así. O en mililitros por minuto me va a quedar expresado así. Si acá pongo 4,2 o 4,3 litros, que es más o menos eso, o 4.200, 4.300 mililitros por minuto, lo mismo. Fíjense con qué unidad lo hacen y ya está. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Está? Acuérdense que en ejercicio, como me aumenta la frecuencia de ventilación alveolar, este número me va a aumentar. Por eso deja de ser 200 mililitros por minuto cuando estamos en reposo y se convierte casi en 800 si estamos haciendo ejercicio. Perfecto, entonces. No recuerdo cómo lo hice yo ahí en el pizarrón, ahora miro si lo hice en litros o en mililitros, pero bueno. Ahora está. Fíjense, lo hice en mililitros por minuto, pero básicamente me da cualquiera de los dos valores está bien. Y lo mismo,
Según un cálculo, la frecuencia de ventilación alveolar, recuerden que es de 4.200 mililitros por minuto. Según el otro cálculo que les enseñé, que era este que había que despejar, 4.315 mililitros por minuto es lo que nos había dado. Así que 4,2, 4,3 litros por minuto es la frecuencia de ventilación alveolar. Y por último, a lo largo del respiratorio, yo les estuve hablando del monóxido de carbono. Bueno, ahora vamos a juntar toda la información que yo ya les di anteriormente, la pongo toda junta para que la puedan repasar. Recuerden que la intoxicación con monóxido de carbono, la causa que lo va a producir es la inhalación de humo. Por ejemplo, en un incendio. Por ejemplo, en invierno se ve mucho esto. ¿Vieron que en invierno hay personas que en sus casas tienen calefacción? ¿Cuál es el problema? Que la calefacción que tienen es a carbón, a leña. Y producto de la combustión del carbón se genera el monóxido de carbono. Y entonces, si nosotros tenemos una habitación cerrada que no tenga suficiente ventilación, no va a pasar esto. Es como que yo les diga, me pongo a hacer un asado acá, ahora en la habitación. Si yo no tengo ventilación, me voy a morir, porque al quemar ese carbón se genera el monóxido. ¿Qué va a pasar? Ese monóxido de carbono se va a unir a la hemoglobina y se va a formar la carboxihemoglobina. ¿Por qué se llama carboxi? Porque resulta ser que el monóxido de carbono desplaza al oxígeno de su lugar en el hierro. ¿Qué significa esto? Que la hemoglobina tiene demasiada afinidad por el monóxido. Entonces, ¿qué hace? Suelta el oxígeno y agarra el monóxido. Y el monóxido se une al hierro de la hemoglobina. ¿Cuál va a ser el color de la sangre que vamos a tener en este caso? El color va a ser rojo rutilante. Entonces, la hemoglobina está muy saturada con una sustancia que no es oxígeno, pero que está ocupando el mismo lugar, así que por eso la sangre se ve más roja que la arterial incluso. El problema, por favor corrijan acá, es que la hemoglobina tiene 100 veces más afinidad por el monóxido que por el oxígeno. Así que por lo tanto, va a soltar al monóxido y va a agarrar el oxígeno. Entonces, ojo con lo que le van a contestar al profe. ¿Qué le pasa a la hemoglobina entonces cuando hay intoxicación por monóxido? Pierde afinidad por el oxígeno. Y ahí está la confusión que todos vamos a tener. A ver. Flor dice, es como es cuando el paciente, su piel está de color rosado, pero en realidad se está muriendo. Exactamente. Entonces, quiero que tengan en cuenta algo para no confundirse. Le digo esto porque yo me equivoqué en el examen esta misma pregunta. Entonces, 2 segunditos, volvemos hacia atrás. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué efecto Bohr y efecto Haldane? Fíjense, el efecto Bohr era la desplazamiento hacia la derecha de la curva de saturación de la hemoglobina. Es la curva que está en color rojo. Y ocurría cuando la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Bueno, perfecto. Ahí yo, cuando el profe me preguntó intoxicación con monóxido, yo puse efecto Bohr y no es así. Por eso les quiero aclarar. Entonces, está bien. Si la hemoglobina tiene monóxido de carbono y oxígeno, ¿a cuál va a elegir? Va a elegir al monóxido. Entonces, la hemoglobina, ¿qué hace? Suelta el oxígeno y agarra monóxido. Según lo que les estoy diciendo, parece como que les estoy explicando efecto Bohr, pero en realidad, si bien la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno, en la curva de saturación de la hemoglobina se observa efecto Haldane. Por favor, tengan cuidado con eso. Entonces, si el profe les pregunta cómo está la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, se perdió, porque la hemoglobina suelta el oxígeno, ya que va a agarrar monóxido de carbono. Ahora, ¿por qué se observa el efecto Haldane? O sea, ¿por qué la curva se desplaza hacia la izquierda? Porque la hemoglobina tiene mucha afinidad por el monóxido, porque ella cree que está transportando oxígeno, en realidad es monóxido. Entonces, está bien, soltó al oxígeno, perdió afinidad por el oxígeno. Entonces, ¿por qué la curva se desplaza hacia la izquierda? Como si tuviera más afinidad por el oxígeno, porque eso es el efecto Haldane. Porque tiene mucha afinidad por ese gas que está transportando ahora, que lamentablemente no es oxígeno. Así que, por lo tanto, fíjense ustedes, acá, en color negro, tienen la curva de saturación de la hemoglobina normal, ¿no es cierto? ¿Ven? De forma sigmoide.
Cuando el paciente tiene intoxicación por monóxido de carbono, fíjense hacia qué lado se desplazó la curva. ¿Ven que está hacia la izquierda? Así que cuando la curva se desplaza hacia la izquierda es efecto Haldane. Por eso les digo, son dos preguntas diferentes. ¿Cómo está la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Disminuido, como si fuera efecto Bohr, como si fuera, porque pierde afinidad por el oxígeno. Ahora, ¿qué va a pasar con la curva de saturación de la hemoglobina? Se va a desplazar hacia la izquierda, o sea, efecto Haldane. Eso fue lo que yo contesté mal. Yo puse efecto Bohr, porque me acordé que la hemoglobina perdía afinidad por el oxígeno, pero en realidad ese efecto Haldane es lo que vamos a tener. La curva se desplaza hacia la izquierda, porque la hemoglobina tiene mucha afinidad por el monóxido y se satura rapidísimo. ¿Ya? Por eso la curva va hacia la izquierda. Y otra cosa, con el monóxido la hemoglobina nunca se va a poder saturar al 97-98%. Fíjense, se satura menos del 50%. Entonces, efecto Haldane, la hemoglobina no se satura, no llega a saturarse al 50%. Ese es el problema que vamos a tener. Así que efecto Haldane, ¿cómo está la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Baja. ¿Pero qué vamos a observar en la curva de saturación de la hemoglobina? Efecto Haldane. Como si tuviera mayor afinidad. Lo que pasa es que tiene mayor afinidad por el monóxido, no por el oxígeno. ¿Ah? ¿En qué otro lugar hemos visto monóxido de carbono? Cuando estudiamos hipoxia. También les puse acá para que no se olviden. Recuerden que la intoxicación por monóxido de carbono produce hipoxia anémica. Otro problema que solemos tener, no confundan intoxicación con monóxido e intoxicación con cianuro, que como son dos venenos, por ahí se los confunde. La intoxicación por monóxido produce hipoxia anémica, es decir, presión arterial de oxígeno normal, así que no vamos a tener hipoxemia, vamos a tener contenido arterial de oxígeno bajo y vamos a tener delivery bajo. ¿Ven? Acá, hipoxia anémica. Eso es lo que produce la intoxicación por monóxido. La intoxicación por cianuro, recuerden que me produce la hipoxia histotóxica, donde presión arterial de oxígeno, contenido arterial de oxígeno y delivery de oxígeno van a estar normales. Solo la extracción y el consumo de oxígeno van a estar bajos. En el examen veo que también se confunden esas dos intoxicaciones. Como también lo habíamos discutido en hipoxia, si el paciente se está intoxicando con monóxido de carbono, ¿va a haber taquipnea? Bueno, justamente Flor hace un rato dijo algo que es muy interesante. El paciente está rosa, ¿no es cierto? Porque la sangre tiene un color rojo, como si estuviera transportando oxígeno. Bueno, el dióxido de carbono no está aumentado, porque la hemoglobina está transportando monóxido. Así que, como no vamos a tener hipercapnia, tampoco vamos a tener hipoxemia. ¿Por qué? Porque la presión arterial de oxígeno está normal. No se activa la zona quimiorreceptora sensible. No se activan los quimiorreceptores arteriales. Entonces, el paciente no va a tener ningún mecanismo compensatorio como para aumentar la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria del paciente está normal. En realidad, cada vez va a ir bajando, porque no hay nada que aumente, no hay nada que me produzca taquipnea, hasta que en algún momento va a tener un paro cardíaco. ¿Ya? Eso es lo que vamos a observar. Por último, tratamiento de la intoxicación con monóxido de carbono, que eso no lo escribí, así que por favor, si lo pueden anotar, cámara hiperbárica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la cámara hiperbárica anteriormente? El profe no les va a empezar a preguntar acerca de la cámara, les comento nomás. Recuerden que la cámara hiperbárica es una habitación, puede ser como esta, por ejemplo, o puede ser más pequeña todavía, como si fuera un ascensor. ¿Ah? Una cámara muy pequeña, el paciente va a entrar a esa cámara, se va a sentar ahí, y lo que tiene esa cámara hiperbárica es que tiene la capacidad de variar las presiones en esa habitación. O sea, tiene la capacidad de variar la presión atmosférica, la presión del aire de esa habitación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la cámara hiperbárica? Va a aumentar la presión atmosférica. ¿Para qué? Va a pasar lo opuesto que las grandes alturas, ¿se acuerdan? En las grandes alturas, al disminuir la presión atmosférica, disminuía la presión de oxígeno. Entonces, el paciente presentaba hipoxia, ¿no es cierto? Hipoxia hipóxica. Bueno, la cámara hiperbárica, hiper significa aumento, baro, presión. Tiene la capacidad de aumentar la presión. Entonces, si yo aumento la presión atmosférica de esa habitación,
va a aumentar la presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, va a llegar un oxígeno con mayor presión al alveolo y va a difundir más oxígeno hacia la sangre, ¿tá? Entonces, si yo le agrego a la sangre mucha presión de oxígeno, por ahí puede desplazar el monóxido. Si el paciente está muy intoxicado con monóxido es imposible, pero bueno, se puede hacer algo. Tiene que estar muy poco intoxicado para salvarlo al paciente. Si está con mucha intoxicación, ya es muy difícil, ¿no? Porque la cámara hiperbárica también le puede producir daño al paciente. Mucho oxígeno también genera toxicidad. Así que bueno, lo que se vio es que si el 21%, hasta el 21% de la hemoglobina llena de monóxido se puede llegar a salvar al paciente. Cuando ya se saturó más del 21%, ya es más difícil que esa hemoglobina se desprenda del monóxido. O sea, tiene tanta afinidad que no lo quiere soltar ni con cámara hiperbárica. Ese es el problema, digamos. Así que, entonces, si el profe les pregunta, no les va a pedir mucho acerca de cámara hiperbárica. Si les pregunta acerca de cámara hiperbárica, ¿qué le van a encontrar? Les van a decir que es una habitación en donde de manera artificial se puede variar la presión atmosférica, o sea, la presión total que tiene el aire en esa habitación. Si yo aumento la presión atmosférica, eso va a ser, la presión atmosférica es la total, ¿no es cierto? Según la ley de Dalton, si aumenta la presión total, aumentan las presiones parciales de ese aire. Entonces, al aumentar la presión atmosférica en la cámara hiperbárica, aumenta la presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, va a llegar el oxígeno con mayor presión al alveolo. Me va a aumentar la presión alveolar y eso va a generar mayor gradiente para que ocurra difusión de oxígeno hacia la sangre. Posiblemente, si hay mucho oxígeno en sangre, la hemoglobina suelte al monóxido. Es muy difícil, pero puede ser que lo suelte. Si hay mucho oxígeno que compita con ese monóxido, ¿tá? Es muy difícil, por eso le digo, no es tan fácil la intoxicación con monóxido. Incluso en los incendios, el paciente se muere antes por el monóxido que el quemado realmente, ¿tá? Porque deja de respirar. Perfecto, entonces. Con esto terminamos todo lo que tienen que saber de la segunda era. El año pasado, mejor dicho, en 2020, entró hasta cardio nomás en segunda era. Ahora la segunda era quedó eterna, larguísima. Prácticamente todos los temas entraron en segunda era. Así que vamos a hacer una cosa, espérenme.